Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y misterioso: las sincronicidades. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el universo te está enviando señales, o que dos o más acontecimientos están conectados de alguna manera mágica? Pues bien, eso es precisamente una sincronicidad. En Narraciones de lo Insólito nos adentramos en lo desconocido, explorando historias que desafían la razón y alimentan la imaginación. Desde encuentros con lo sobrenatural, ovnis, apariciones hasta lo más insólito. Descubre con nosotros misterios paranormales que te harán dudar de lo que crees saber. Investigaciones de lo oculto que te dejarán sin aliento. Fenómenos inexplicables que desafían toda lógica. Únete a nuestra comunidad cada semana para explorar los límites de lo posible y lo imposible. Si estás listo para enfrentar lo desconocido, este canal es tu refugio. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras inquietantes narraciones. ¿Estás listo para el viaje? Voy a empezar con uno de los casos que a mí particularmente más me ha fascinado. Una de las más curiosas para mí es el famoso caso de Henry Chatland. Sucedió en Honey Grove, Texas, cuando la relación entre el señor Chatland y su novia se habían deteriorado a causa de los malos tratos y las continuas peleas. En 1893, el señor Chatland decidió abandonar a su novia, pero lo hizo de una manera bastante desagradable. La dejó plantada en el altar el día de su boda. La chica quedó tan afectada que decidió quitarse la vida. A causa de la venganza, el hermano de la joven decidió hacerle pagar al señor Chatland por todo el calvario que le había hecho pasar a su hermana. Cogió una pistola y disparó contra Chatland, pero la bala solamente le rozó la cara. Pasó de largo y se incrustó en la corteza de un árbol próximo a su casa. El hermano, creyendo haber matado a Chatland, simplemente cogió el arma y se disparó. El señor Chatland escapó milagrosamente de una muerte casi segura y siguió con su vida como si nada. Pero 20 años después de este suceso, el señor Chatland decidió reformar su casa y se dio cuenta de que aquel árbol le estaba molestando. Decidió cortarlo, pero debido a que el tronco era muy grueso, tomó la decisión de volarlo con dinamita. Cuando explotó, la bala incrustada salió despedida hacia su cabeza, matándola al instante. Es lo que se podría llamar una bala lenta pero segura. Pero también hay casos milagrosos en los que sus protagonistas escapan de la muerte de la forma más sutil. Uno de estos casos es conocido como el milagro del coro de Beatriz. El 1 de marzo de 1950 ocurrió en el estado de Nebraska. Los miembros de un coro religioso estaban citados ese día exactamente a las 19:20 horas para un importante ensayo en su iglesia. Pero los 15 componentes del coro se retrasaron por un motivo u otro, y los retrasos fueron diversos. Uno sufrió una avería en el coche. El reverendo se retrasó por una cola en la tintorería. Una madre no consiguió despertar a su hija. Otro miembro se quedó absorto en un programa de radio. Todos llegaron a la cita, pero tarde. Tan tarde que descubrieron que a las 19:25 horas, un fallo en la caldera hizo estallar la iglesia. Desde luego, con casos como este, uno a veces tiene que pensar que cuando ocurre una serie de contratiempos, tal vez tenga su finalidad a nuestro favor. A veces las casualidades parecen llevar ciertos nombres como si un código del destino se tratara. Una de las más extraordinarias coincidencias del mundo tuvo lugar durante un periodo de más de 200 años e implica a 3 barcos que se hundieron frente a las costas de Gales el 5 de diciembre de 1664. Se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales, muriendo 82 pasajeros, salvo uno, un tal Hugh Williams,
el mismo día de 1785 se hundió otro barco en el que perecieron 70 pasajeros, excepto un hombre llamado Williams. Pero hay más. El 5 de agosto de 1860, un tercer barco se hundió y perecieron 25 pasajeros. ¿Saben quién se salvó? Pues sí, el superviviente se llamaba Williams. Una de las sincronicidades más famosas relacionadas con el Titanic es la novela Futilidad o el naufragio del Titán, escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson en 1998, 14 años antes del hundimiento del Titanic. La novela cuenta la historia de un transatlántico llamado Titán, que se hunde en el Océano Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. La novela de Robertson tiene varias similitudes sorprendentes con el hundimiento del Titanic, como el tamaño y la velocidad del barco, la falta de botes salvavidas suficientes y el hecho de que el hundimiento ocurrió en el mes de abril. Además, el nombre del barco en la novela, Titán, es muy similar al nombre del Titanic, y ambos barcos eran considerados los más grandes y lujosos de su época. Otra sincronicidad relacionada con el Titanic es la historia de un hombre llamado William T. Stead, que murió en el hundimiento del barco. Stead era un periodista y escritor británico que había escrito un artículo en 1886 sobre un barco que se hundía en el Océano Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. En el artículo, Stead describió con detalle cómo los pasajeros del barco luchaban por sobrevivir en el agua helada y cómo muchos de ellos morían de hipotermia. Stead fue uno de los pasajeros del Titanic que murió en el hundimiento, y algunos han interpretado su artículo como una premonición de su propia muerte. Además, Stead había estado involucrado en la investigación de varios casos de espiritismo y parapsicología, y algunos han especulado que su interés por lo sobrenatural pudo haberlo llevado a una situación en la que su destino estaba predeterminado. Otro caso curioso, el de Humberto I de Segovia, rey de Italia, desde el 9 de enero de 1888. Este señor tuvo un final que por fuerza nos da un cierto escalofrío al recordarlo. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I se encontraba cenando en un restaurante de la localidad de Monza, a la que había acudido para presidir un concurso de atletismo que ahí se estaba celebrando. En ese restaurante tuvo la sorpresa de su vida. El dueño era físicamente idéntico a él, hasta el punto de que los presentes creyeron ver gemelos, que solo se distinguían por sus trajes diferentes. Evidentemente, intrigado por semejante encuentro, el rey le preguntó por detalles de su vida, y resultó que se llamaba igual que él. Había nacido en la misma fecha y en la misma ciudad, Turín, y sus esposas llevaban el mismo nombre. Ambas se llamaban Margarita y se habían casado el mismo día. Como colofón a este cúmulo de extrañas coincidencias, resultó que Humberto I había sido proclamado rey el mismo día en que su alter ego inauguraba su restaurante. Animado por aquella curiosa anécdota, el monarca salió del restaurante despidiéndose calurosamente del dueño y además invitándole formalmente a que asistiera con él a la competición que iba a celebrarse en el estadio. Desde el mismo palco, las curiosas coincidencias fueron prontamente contadas a todo el séquito que acompañaba al rey. Al día siguiente, el monarca acudió al estadio. En el curso de la celebración, el rey se extrañó al ver que el asiento que había reservado a su amigo, el dueño del restaurante, seguía vacío. Poco después, su ayudante, con mucho pesar, le dio la mala noticia de que el dueño del restaurante acababa de fallecer, asesinado de un disparo a las puertas de su local. Inquieto y apenado, el soberano se dirigía a su carruaje cuando apenas pudo percatarse de cómo un anarquista italoamericano que respondía al nombre de Gaetano Bresci surgía de entre la multitud para dispararle 3 veces a quemarropa, dándole muerte.
Estos pocos casos son solo la punta del iceberg de todo un cúmulo de casuística que realmente encontramos todos los investigadores del misterio. En todo el mundo aparecen estas extrañas sincronicidades y muertes extrañas, realmente haciéndonos pensar que el universo nos guarda mucha más sorpresa de la que imaginamos. No olvides suscribirte si te gustó mi video, eso me ayuda mucho a seguir creando contenido como este.